función sea derivable? Creo que sí. ¿Qué se ocupa? Pues yo lo que encontré es que tiene que ser continua, Ajá. que no haya pues un salto. Sí. Y El que sea. Ahí, aclaro, nada más acoto. Si es evitable, si es por salto, si es asintótica, no nos interesa. Tiene que ser continua. Los otros tres son discontinuidades del tipo que sea discontinuidad, ya no es derivable en ese punto o en esa zona, ¿sale? ¿Y qué otra cosa? había otro, pero no entendí muy bien qué era. ¿Qué te decía? Que los cambios que tiene en la recta tangente no deben ser bruscos. Algo así más o menos entendí. Sí. De hecho, eso se le conoce como suavidad. Una función, para que sea derivable, de hecho, hay que aclarar, hay funciones que son derivables, pero no en todos los reales. Si se acuerdan, en algún momento se los mencioné, que nosotros podemos derivar con una formulita una función y obtener un resultado. Pero eso no implica que esa función sea derivable en todos los reales. Por ejemplo, tangente. ¿Ustedes se acuerdan cómo es la gráfica de la tangente? Que lleva muchas discontinuidades, que son como S, como si fuera la cúbica, pero muchas veces. Sí. Ok, entonces la función tangente, si tú agarras el formulario, tú vas a ver una formulita que dice, la derivada de la tangente es igual a la secante cuadrada, o la derivada del argumento. Tú tienes una fórmula que te da una derivada. Sin embargo, eso no implica que la función tangente sea derivable en todos los reales. Uno de repente no se detiene ya a ver eso. Agarra el formulario, deriva con la formulita y obtiene un resultado. Sin embargo, sí hay que tener cuidado porque en el caso de una aplicación, acuérdense que la unidad 5 es aplicaciones de la derivada, puede surgir el problema de que esa función no puede darte una respuesta al problema porque resulta que es derivable, tú tienes una formulita que te da un resultado, pero no es derivable dentro del conjunto de datos que te está dando el problema. Hay que tener cuidado ahí. Entonces, para que una función sea derivable, cumple dos cosas o debe de cumplir dos cosas. La primera, debe ser continua y la segunda debe ser suave, que es lo que decías, el cambio de la pendiente de la tangente no debe ser brusco. Entonces, vamos a empezar con un pequeño ejemplito. Por ejemplo, logaritmo natural, logaritmo natural. Vamos a ponerlo más sencillo, nada más el valor absoluto de x. F de x igual a valor absoluto de x. La pregunta es si el valor absoluto de x es derivable en todos los reales. ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Dónde no? En 0. ¿Por qué? Es que la derivada es igual a x sobre el valor absoluto de x. Al revés, valor absoluto de x sobre x. Ajá. Y entonces, por la derivada de la, por la derivada de x con respecto a x, ya uno. Ok, dentro del resultado ya tienes la razón, pero hay algo más atrás, porque acuérdate que estamos hablando de condiciones para que una función sea derivable. ¿Valor absoluto de x es continuo? Pues si yo hago la gráfica de valor absoluto de x, disculparán ustedes mis picazos, pero es algo de ese tipo. De hecho, aquí sí se junta, no hay ningún problemita. Sí. Valor absoluto de x es continuo, no hay ningún problema en ese sentido. Tú puedes agarrar cualquier valor de x y vas a obtener un resultado en f de x, el que sea. Entonces, valor absoluto de x es continuo. Sí cumple la primera condición, pero viene la segunda condición, que es la que muchas veces se nos olvida, que sea suave. ¿Cómo verificamos si una función es suave? Existen varias maneras. ¿Mande? Límites laterales, exactamente, hay varias maneras y uno de ellos es con límites laterales. Límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c. Precisamente eso lo vamos a separar en dos partes. Vamos a checar qué pasa cuando el límite, cuando x tiende a c por la derecha, de f de x menos f de c, y, bueno, x menos c, y qué pasa
cuando lo hacemos por la izquierda. Límite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x menos f de c, x menos. Entonces, precisamente lo que dice Esteban, vamos a checar el límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo y tienen que ser iguales. Esa es otra manera de calcular límites laterales. Entonces, pues vamos empezando con este ejemplito, ya los que vayan llegando, que se vayan agregando. Lo que queremos calcular entonces, ahí para ver la suavidad, es este límite. Límite cuando x tiende a 0, de valor absoluto de x menos valor absoluto de 0 sobre x menos 0. Es decir, el límite cuando x tiende a 0, de valor absoluto de x entre x. Ya de ahí vemos que en 0 hay un problema, no podemos calcularlo directamente. Ahí es donde nos sirven los límites laterales. Entonces, veamos el primer caso, lateral derecho. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de valor absoluto de x menos valor absoluto de 0 entre x menos 0. Y esto pues, es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de valor absoluto de x entre x. Directamente calcular ese límite no es sencillo. Sin embargo, podemos hacer uso de la primera parte de cálculo de límites. Doy una x y veo que me resulta en f de x. Como estoy hablando de la derecha, pues agarro valores positivos que se vayan aproximando cada vez más al 0. Acuérdense que no puedo tomar 0. ¿Cuánto sería valor absoluto de x entre x cuando x es igual a 5? ¿Alguien? ¿Alguien por ahí que dé una solución? ¿O empiezo a señalar? Al cabo ahora no son muchos, ahora sí les va a tocar. Pero yo ya te estoy diciendo que x vale 5. Entonces, lo que voy a tener es valor absoluto de 5 entre 5, porque es valor absoluto de x entre x. ¿Cuánto es igual a eso? Ok. Nomás me hizo tantito que ya escribí acá, pero allá todavía no les aparece en la pantalla, pero sí, exactamente es 1. Ahí está, ya poco a poco va apareciendo. Entonces es igual a 1, quiere decir que de este lado, aquí abajo tengo un 1. ¿Qué pasa con el 4? ¿Cuál sería la respuesta de valor absoluto de 4 entre 4? 1. ¿Con 3? ¿Con 2? ¿Y con 1? 1. Quiere decir que este límite, el límite lateral derecho, va a 1 positivo. Veamos qué pasa ahora si hago lo mismo, pero ahora con el límite lateral izquierdo. Como estamos hablando de valores que se aproximan por la izquierda, ahora voy a tomar valores negativos que se vayan acercando cada vez más a 0. Y es lo que tendría eso. Eso es lo que tendría. Pregunta. ¿Cuánto sería, cuando lo escribo aquí, me emocioné, límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, el valor absoluto de x menos valor absoluto de 0 entre x menos 0, pues esto es igual al límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, el valor absoluto de x entre x. Ahora sí pregunta, ¿cuánto vale cuando x es igual a menos 5? Menos 1. ¿Cuánto? Menos 1. Menos 1. ¿Cuándo vale menos 4? Menos 1. ¿Cuándo vale menos 3? Menos 1. ¿Cuándo vale menos 2? Menos 1. ¿Y cuando vale menos 1? Menos 1.
Entonces quiere decir que este límite es igual a menos 1. Me estoy aproximando por la derecha y me dice que es 1. Me estoy aproximando por la izquierda y me dice que es menos 1. ¿El límite existe? No existe el límite. Existen los límites laterales, pero el límite no existe. Entonces aquí esto es igual. No existe. Ok. Si tengo ese resultado, implica que la función no es suave en x igual a 0. Acuérdense que yo lo estoy calculando, todo esto lo estoy calculando en x igual a 0. Porque es el punto donde yo tengo la duda de la suavidad. Si ustedes checan la función, la gráfica de la función valor absoluto, no tengo ningún problema en ningún punto, excepción de 0, que es donde está el pico. Si yo calculo los límites laterales, el límite lateral derecho me dice que es 1, el límite lateral izquierdo me dice que es menos 1. Quiere decir que el límite, cuando x tiende a 0 de valor absoluto, de x entre x, no existe. Por lo tanto, eso nos está diciendo que la función no es suave en x igual a 0. ¿Sale? Sí. Entonces, va de nuevo. Para que una función sea derivable, tiene que ser continua y tiene que ser suave. Valor absoluto de x es continuo. No tiene ningún problema en ningún lugar de continuidad. Valor absoluto de x es suave en todos los reales excepto en el 0. Entonces, valor absoluto de x es diferenciable, bueno, es derivable. Valor absoluto de x es derivable en todos los reales excepto en el 0. Y lo pueden ver ahora sí como dijiste al principio, Marco, en la formulita. La respuesta es valor absoluto de x entre x, algo de lo que tenemos ahí. Y pues dividir entre 0 no está definido. ¿Quedó claro la idea con eso? Porque eso lo voy a ocupar para el ejemplo siguiente, que va a ser similar al de la tarea. ¿Dudas? ¿Seguros? A ver, alguien que nunca haya hablado para preguntarle directamente. Enrique Arceo, ¿dudas? Por ahora no. Ok, bueno, me lo mando por el chat, está bien. Entonces, ya quedó claro. Repito, anótenlo por ahí en algún lugar. Para que una función sea derivable en un conjunto de puntos, tiene que ser continua en ese conjunto y además tiene que ser suave. La parte de continuidad ya le hicimos la unidad pasada, por eso ahí no me estoy deteniendo. La parte de suavidad es lo nuevo. Para los que se van integrando ahorita al chat, ¿cómo revisamos si es suave? Utilizando esta formulita que está en amarillo. Esa formulita es la nueva formulita que nos tenemos que aprender cuando nos hagan una pregunta de ese tipo. La función es suave, depende de ese límite. Si el límite existe, sí es suave. Si el límite no existe, como en este caso, no es suave. Entonces, hasta ahí estamos. ¿Sale? Sí. Bueno, entonces, no sé si hayan hecho captura de pantalla o ya puedo cambiar de pantalla, valga la redundancia. La pregunta, ay, se me olvidó recepción. ¿Quién es recepción? Pero sí, no es suave. El límite no existe. No es suave en x igual a 0. Eso hay que aclararlo. No es suave en un solo punto, en x igual a 0. Entonces, de nuevo, la función valor absoluto de x es derivable en todos los reales excepto en 0. Entonces, eso es lo que hay que aclarar. No es que no sea derivable. Sí es derivable en todos los reales menos en el 0, que es donde no es suave. Cambiamos de pantalla. Y ahora sí vamos a hacer algo más similar a lo que tenemos en la tarea. Vamos a ponerles f de x igual a... ¿Qué será? Bueno, me invento una
coseno de x, ax más b, y pues coseno de x cuando x es mayor o igual que 0, y la otra cuando x es menor que, ya lo enseñé, menor que 0. Vamos a preguntar la pregunta, ¿cuánto debe valer? No, ¿cuánto vale? ¿Cuánto debe valer A y B? Para que f de x sea derivable. Entonces, ¿cuánto debe de valer A y B para que f de x sea derivable? Y en este caso f de x no es una función, es una función a trozos, es decir, tenemos varias funciones que se unen para formar una sola. Ahora tenemos el problema desde el inicio. Lo primero que tenemos que ver es la continuidad. ¿Cómo la hacemos para ver? Sí, pues para buscarle la continuidad a la función. ¿Cómo es la gráfica de coseno de x? Agarro coseno de x porque la otra es una línea recta, pero no, dado que no conocemos A y B, no tenemos mucha información, solo sabemos que es una línea recta. Pero coseno de x no hay problema, no tenemos ningún coeficiente desconocido, esa la podemos graficar. ¿Cómo es la función de coseno de x? Una onda. Ajá, en 0, en x igual a 0, ¿cuánto es la respuesta? 1. Y entonces va a ser algo de este tipo. ¿Sí o no? Ahora, yo ocupo que sea continua la gráfica. En la parte de abajo de esa función a trozos, ax más b, ya les dije, es una línea recta. Esa línea recta tiene la forma de pendiente ordenada al origen. A es la pendiente y b es la ordenada al origen. ¿Cuánto tiene que valer b para que haya continuidad? 1. ¿Por qué 1? Ok, sí. Aquí el detalle es que acuérdense que la ordenada al origen es el punto o el lugar donde cruza la línea recta el eje vertical. Entonces, lo que dice Esteban es cierto, pero aparte tenemos eso. B tiene que valer exactamente en el punto donde está el cruce o donde está pues el punto donde termina el coseno. De ahí, pues vamos a tener algo de este tipo. O, bueno, ya depende de la A, también puedo tener algo hacia arriba, ya depende de la pendiente. Pero lo que me interesa en esa primera parte es que tenga la continuidad, es decir, que parta desde un punto donde continúe o donde termina la función anterior. Entonces, B es igual a 1. B es igual a 1. ¿Existe otra manera de hacerlo sin ver la gráfica? Sí. ¿Qué hacemos? Lo que dijo Esteban exactamente. Agarro la función coseno de x y la función ax más b. ¿Qué es lo que quiero? Que estas dos sean iguales. ¿Pero dónde? Pues en ese punto donde cambio de una a otra, es decir, en x igual a 0. Y entonces aquí lo que hago es, en lugar de poner seno de x, y en lugar de poner a x, pues pongo coseno de 0 y a por 0. ¿Cuánto vale coseno de 0? 1. ¿Cuánto vale a por 0? 0. Más b, pues nada más tengo la b. Y entonces, ya con eso, tengo lo que es mi función, perdón, mi valor de b. Y ya, ahí para nada vi la gráfica. Lo que estoy agarrando de la gráfica es para darnos una idea
y tomamos referencias. No es necesario hacer la gráfica en ningún momento. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ok, entonces, ahora ocupamos ver cómo ver la parte de suavidad. Ya vimos continuidad, ya tenemos cuánto vale B. En este caso, como está planteado el problema, B es continuidad, pero nos falta ver la parte de suavidad. Acuérdense que se ocupan las dos cosas. Oye, un favorzote, ¿a quién? Marisol, ¿me puedes mandar al WhatsApp el link con el que se conectaron? Porque ay, se me fue el nombre de este chico. O alguien está teniendo problemas, pero no está en su grupo de WhatsApp para mandarse, por favor. Ok, sí, ahorita se lo mando. Sale. Bueno, entonces ya vimos continuidad. Les repito, falta suavidad. Podemos hacerlo con los límites, pero dado que ahorita esta función es a trozos, la parte derecha y la parte izquierda son diferentes formas de la función. En la parte derecha tengo coseno de x, en la parte izquierda tengo ax más 1. Ya digo 1 porque b vale 1. ¿Sale? Entonces lo que voy a hacer para calcularlo ahora es la derivada. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de coseno de x? ¿Cuál es la derivada de eso? Es menos seno de Menos x seno de x. por la derivada del argumento. Pero la derivada de x con respecto a x es 1. Esa parte la podemos omitir ahorita. Y la segunda sería la derivada con respecto a x de ax más 1. ¿Cuál es la derivada de esa parte? Sería a. Exactamente, nada más sería a. Ahora, yo lo que tengo en este caso es que quiero igualar estos dos valores. Acuérdense que fue lo que hicimos en la anterior con los límites. Queremos que esos dos valores sean iguales. ¿Dónde? En 0, porque es el punto donde tenemos ese problema. Todo lo demás no hay problema. La línea recta es continua y sabe en todo. El coseno es continuo y sabe en todo. El problema es cuando juntamos la línea recta con el coseno. Es donde tenemos el problema. Entonces, del lado izquierdo, que nada más tengo A, pues no hay problema. Nada más pongo la A. No importa lo que valga X, es A. Menos el seno de 0. ¿Cuánto es el seno de 0? Entonces quiere decir que A es igual a 0. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces quiere decir que en este caso la respuesta para A es igual a 0. Y esta sería la solución de A y esta sería la solución de B. Me espero tantito con el video. Ya les apareció. ¿Qué implica eso gráficamente? No nos lo están pidiendo ahorita como tal, pero pues hay que entenderlo. Que la función es una línea recta horizontal, es decir, algo de esa manera, que se une con la parte de coseno. Esa sería la gráfica de esa función. Pero la respuesta en la tarea les pide A y B. Entonces nada más lo que está marcado subrayado en amarillo. Entonces, ¿dudas? Yo tengo una duda. Ajá. ¿Qué pasa si en vez de que coseno de x, x mayor o igual que 0, fuera x menor o igual que 0? Cambiaría. No. Ahí el detalle nada más es que cuando tú evalúas tu función, ¿dónde vas a evaluar el 0? En ese caso te dice que el 0 lo evalúas en el coseno. Si le cambias el signo igual, en lugar de tenerlo en la parte de arriba, lo tienes en la parte de abajo, dice que luego cuando lo evalúas en la parte de la línea recta. Pero al final de cuentas, como hay continuidad, ahí tenemos que garantizar la continuidad. El resultado tiene que ser el mismo si evalúas arriba o evalúas abajo. Solamente que no puedes evaluarlos en los dos. Okay. ¿Sale? La otra pregunta natural ahí, no sé si se la hayan hecho, ¿qué pasa si no tengo la igualdad? ¿Qué pasa si no tengo la igualdad de ninguno de los dos? ¿Alguien? De repente todos se quedaron callados.
Son 17. ¿Alguno que me diga qué pasa si no tengo la igualdad de ninguno de las dos partes? José y Bran, ¿qué pasa si no tengo la igualdad? Pues no podría ser continua, creo. No crees, exacto, no habría continuidad. Y si no hay continuidad, ya no ocupamos hacer lo demás. Ya no ocupamos hacer lo demás. ¿Por qué? Porque ya no haber una continuidad, en ese punto la función no es derivable. Es lo que nos están preguntando. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado. Alguna de las dos tiene que tener el igual. ¿Cuál es la diferencia si lo tiene arriba o al de abajo? Ninguna, porque dado que tenemos que garantizar la continuidad, el resultado va a ser lo mismo si lo hacemos arriba o lo hacemos abajo. ¿Vale? Ok. No si una función va a ser derivable, ya checamos el valor absoluto. ¿Vale? Si le saliera el resultado de tal manera que no hay una continuidad, no puede haber continuidad o no puede haber suavidad, como el problema les pide cuánto vale A y B, esta sería NE. Acuérdense que en la plataforma le ponemos NE de no existe, NE en mayúscula. Con una de las dos que no se cumpla. ¿Por qué? Porque te está pidiendo cuánto vale A y B para que sea derivada. Puedo encontrar A, es decir, que haya continuidad, pero si no hay suavidad, pues no se cumple. Puedo encontrar suavidad, bueno, de hecho no puedo encontrar suavidad si no hay continuidad. Entonces, la respuesta en esos casos sería NE, en mayúscula. ¿Alguna otra duda? Otro ejercicio como estos. ¿De qué? Pues es que ahí ya depende de... Es que lo que les digo, o sea, aquí el problema con cálculo diferencial es que yo les puedo poner 20 funciones diferentes que cumplan características diferentes y les puedo poner 100 que sean completamente diferentes de esas 20 y también se ocupe. Pues no sé, ¿qué será bueno ver ahora? A ver. Ok, vamos a poner una de este tipo A, X cúbica, más 3, no. X. Y la de abajo, Euler, X más 2. Esta es similar a la otra. Ok. Y vamos a ponerle que esta X menor o igual que 0 y esta X mayor que 0. Y de nuevo la misma. La pregunta es cuánto debe valer A y B para que esa función sea derivable en todos los reales, en todos los números. Lo primero, sin hacer la gráfica, tendríamos que A X cúbica más BX tiene que ser igual a X más 2. ¿En qué valor? ¿Cuánto tiene que valer X? En 0, porque en 0 es donde tenemos el detallito de se están juntando las dos partes de la función. ¿Te parece 10? Entonces, ¿qué resultado tengo del lado izquierdo? Y pues del lado derecho, pues tenemos que es un 3. Es 1 más 2 es 3. Entonces, matemáticamente eso no es cierto. 0 jamás va a ser igual a 3. Entonces, como eso no se cumple, ya desde ahí tenemos un problema, no hay una continuidad. ¿Sale? Podemos hacerlo, o sea, podemos buscarle la manera y si vamos a encontrar una B que nos dé continuidad, si la hay. Pero en realidad esa función no va a ser derivable en 0. ¿Alguien que tenga duda, queda claro? ¿O cuál podría ser el problema? Entonces ahí A y B valen 0. No. Acuérdense que les acabo de decir que si no hay una respuesta, A no existe, B no existe. No puede ser 0 porque 0 es una respuesta. Claro.
no tenemos una respuesta. ¿Sale? Entonces, ahí sí hay que tener cuidado con esa parte, porque es muy fácil confundirse con una respuesta que no sea la correcta, y pues tenemos que cuidar eso. Ah, y de hecho, ¿saben qué? En realidad sí no hay ninguna manera que haya continuidad. No existe manera que haya continuidad en esa función. Porque como la primera parte es una función del término cúbico y el término lineal, siempre pasa por el origen. No hay manera que él haga que suba o baje del origen. Entonces la gráfica más o menos, créanme, mis dibujos feos, hace algo de esta manera. Aquí es 3. Esa es de la parte de... Y del otro lado hace algo de esta manera. Puedo hacerlo, voy a poner otro colorcito. Puedo hacer lo que esto haga esto, o haga, no puedo hacer es subir este punto o bajar este punto. Puede haber continuidad, desde ahí ya no podemos derivar porque no hay continuidad. ¿Vale? Los demás, a ver quién será. Bueno, Marisol ya habló, Corina, que sí te has conectado pero nunca has hablado. ¿Sí se entiende? ¿Sí queda claro? Pues no me contestó. Entonces, ¿dudas de esa parte? ¿Los demás? No, profe. No, profe. Ok. Bueno, entonces, ¿dudas en general? No de esa parte, sino dudas en general. Pero qué cositas, o sea, ahí sí ocupo que sean... ¿Cómo? De derivación. Como esos, ajá, ¿qué tienen? ¿Así se cambió la pantalla? Sí, ahí está ya la pantalla. ¿Esos qué tienen? Ajá. ¿Lo hago? Pues es que en realidad, ahí en realidad lo que tenemos que checar es, podemos utilizar ya lo que es la regla de la cadena, que sería a lo mejor una manera de lo que tú mencionas de acortar. Se puede hacer sin utilizar regla de la cadena. De hecho, regla de la cadena yo pensaba verlo hasta el lunes. En ese caso, ¿quién lo empezamos a manejar con regla de la cadena o lo resuelvo sin regla de la cadena? Es una regla de la cadena no explícita, en realidad. Toda la cuestión de derivación, todas las formulas de derivación de la forma dx, por ejemplo, dx, v a la n, igual a n por v, n menos 1, por la derivada de v con respecto a x. Eso ya es regla de la cadena, nada más que ya está explícita, no está implícita, está implícita, no explícita. Por eso ya estamos utilizando regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el primero, estoy resolviendo el del coseno del seno de x cuadrada más 3. ¿Cuál es la derivada del coseno? Pero me la acaban de decir. ¿Cuál es la derivada del coseno? No. Menos seno de... Menos seno del argumento, en este caso, seno de x cuadrada más 3. Ajá, y luego la derivada con respecto a x del argumento del coseno. ¿Cuál es el argumento del coseno en este caso? Seno de x cuadrada más 3. Ahora, esta primera parte, esta primera parte, ahorita ya no le voy a mover.
espero que les aparezca. Esa primera parte todavía no lo voy a mover. Ahorita sí es un resultado parcial, pero ya es un resultado. Lo que voy a hacer nada más es realizar la derivada que me está quedando ahí pendiente. Es la derivada de esta función. Ya depende de cómo nos acomodemos, podemos hacerlo por separado, pero hay que tener mucho cuidado de no olvidar cosas y no poner igualdades donde no van. A lo mejor es más engorroso, pero lo hago de esta manera. Continuamos, aquí sería menos el seno del seno de x cuadrada más 3. Ojo, no es seno cuadrado porque no estoy multiplicando seno de un argumento por seno de otro argumento, sino es seno del seno de una función. Entonces ahí no puedo hacer nada en este momento para reducir esa expresión de esa manera. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno del argumento. Ok, coseno del argumento que es x cuadrada más 3 por la derivada con respecto a x del argumento que es x cuadrada más 3. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos todos? Entonces, de nuevo, la primera parte se queda, no le puedo cambiar nada en este momento y de hecho muy probablemente no pueda cambiarle nada por el coseno de x cuadrada más 3. ¿Y cuál es la derivada de x cuadrada más 3? ¿Alguien? X. Hay un x, pero me supongo que dijiste algo antes de la x. 2x. 2x. Y ese sería el resultado. Lo que se recomienda es reordenarlo para no confundirnos. El menos va al inicio, 2x por el coseno de x cuadrada más 3 por el seno del seno de x cuadrada más 3. Y esta sería la derivada. Ese sería el resultado. ¿Dudas? ¿Alguien más? Bueno, primero, ¿queda claro? Sí. Sí, o sea, acuérdense que en ese punto la cuestión de las derivadas utilizando las fórmulas no es tan complicado. Se puede hacer feo, no digo que no se pueda hacer feo, pero no es tan complicado porque lo que estamos haciendo es uso de fórmulas. Solamente tenemos que identificar qué fórmula voy a aplicar y cómo es el resultado de esa fórmula. Entonces, chequen que ahí utilicé la del seno, perdón, primero la del coseno, la del seno y la de polinomios. Entonces, y no las puse explícitamente, o sea, les pregunté la fórmula, me las decían y yo les ponía el resultado. Entonces, ¿hasta ahí vamos todos? Sí. Bueno, pues vamos a hacer de una vez, ya que me emocione, vamos a hacer la que sigue, el logaritmo natural. Entonces ahora tenemos, lo voy a poner de otro color, vamos a ponerlo en azul. Y', ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Entonces tendríamos que es 1 entre 3x más 5 entre 2x cuadrada menos 4 por la derivada con respecto a x de 3x más 5 sobre 2x cuadrada más, menos 4. La primera parte no le puedo hacer mucho, podría hacer álgebra, no puedo hacer mucho. Lo único que hago es reescribirlo para que me quede en una fracción normal, vamos a decirlo entre comillas, y no 1 entre una fracción. Entonces sería la primera parte, nada más lo único que hago es utilizar la herradura para multiplicar y que me quede una fracción. Y lo siguiente es calcular la derivada.
la derivada de esa función racional, 3x más 5 entre 2x cuadrada menos 4. ¿Cuál sería su derivada? Pues bueno, si ya vamos teniendo algo de práctica, el de abajo por la derivada del de arriba. ¿Cuánto es la derivada de 3x más 5? 3. Menos el de arriba, que en este caso sería 3x más 5, por la derivada del de abajo. ¿Cuánto es la derivada de 2x cuadrada menos 4? 4. 4x, exactamente. Y todo eso dividido entre el de abajo, que es 2x cuadrada más 4, menos 4, 2x cuadrada menos 4 al cuadrado. Hasta ahí, ¿dudas? No, los demás. No. Ok. Buscando reducir cosas, yo puedo agarrar y eliminar el 2x cuadrada menos 4 de afuera con uno de los cuadrados de adentro, el de abajo. Eso nada más es con la finalidad de reducir un poco lo que tengo. Ya me vuelvo a acercar para seguir escribiendo. Esto es igual a, pues multiplicamos lo que está adentro, es decir, 2x cuadrada menos 4 por 3, ¿qué tendríamos? (6x cuadrada menos 12). Multiplicamos 4x por 3x más 5, tendríamos 12x cuadrada y tendríamos 20x. Dejé ahí los espacios sin signos, exactamente, porque tengo un menos a la izquierda, entonces se vuelve menos aquí y se vuelve menos aquí. Y todo dividido entre la multiplicación de esos dos binomios, 3x más 5 por 2x cuadrada menos 4. Y de ahí podemos seguir haciendo álgebra, reducir cosas, pero ya en general, o mejor dicho, ya en particular, no en general, en particular, ya hicimos la derivada. Puedo reducir términos semejantes, por ejemplo, 6x cuadrada menos 12x cuadrada, pues me queda 6x cuadrada, menos 6x cuadrada exactamente, menos 20x, ahí sí no puedo reducirlo con nada, y menos 12, sobre, pues ya decidimos ahí si hacemos la multiplicación o no. Y ahí podemos continuar sacando términos semejantes, buscando reducir con alguna otra cosa, pero en particular, si no nos piden algo específico, redúcelo a la máxima expresión o lo que sea, pues ya tengo ahí mi resultado, menos 6x cuadrada, menos 20x menos 12, sobre 3x más 5 por 2x cuadrada menos 4. Y esa de ahí ya es la solución de la derivada de la segunda del logaritmo natural. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No. Ok. Para el lunes, entonces, voy a pedir que vayan checando lo que es regla de la cadena. Y para no perder la costumbre, déjenles pongo unos cuantos así, un poquito, no feos, pero digamos de no comunes, para que hagan derivadas. Una sencilla. ¿Qué será? ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? Ya les puse el logaritmo natural con función racional. Pues Euler, creo que a ustedes no les he puesto Euler. 3x más 4 sobre 2x menos 5. Y una más. Al cabo es fin de semana. Ya les puse la raíz de la raíz de la raíz de la raíz. ¿Qué será bueno? Pues, Euler con coseno. No, Euler del coseno del seno de x cuadrada. Ese tipo de funciones son más aparatosas. No digo que no sea tardado hacerlas, o sea, si lleva un poquito de tiempo, tampoco es que se van a llevar 3 horas en cada una, pero son más aparatosas que difíciles.
Sí, o sea, como que vemos Euler y de hecho me gustaría haber más bien puesto logaritmo natural, pero bueno, vemos Euler y como que nos asustamos, vemos logaritmo natural y como que nos asustamos, vemos trigonométricas y nos asustamos, no es para tanto. Porque, para empezar, no les estoy pidiendo en qué puntos son diferenciables. Ya si les pidiera en qué puntos son diferenciables, a lo mejor ahí sí tendríamos que ver detallitos, pero al principio no les estoy pidiendo eso. Entonces, y de hecho la única que podría tener algún problema es la segunda, las otras dos están, la primera y la tercera están muy fáciles para lo que es continuidad y suavidad, no hay problema. ¿Dudas?